Dios ha sido bueno. Estamos en este mes hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en estos tiempos he estado meditando mucho acerca del Espíritu Santo, en estos tiempos, acerca de cómo la iglesia se mueve en esta esfera, cómo veo la iglesia, cómo hemos visto, cómo he hecho algunas encuestas acerca de algunas personas, acerca de quién es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y me he dado cuenta que algunos pues son llenos, pero han dejado opacar un poco al Espíritu Santo de Dios por algunas actitudes nuestras acerca de Él. Usted sabe que Él mora en usted, camina con usted, duerme con usted, amén, habla con usted. Algunos que se acercan a Él a hablar con Él, algunos posiblemente aún hemos menguado en nuestra oración, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Él mora en nosotros. Jesús lo dijo a los discípulos después de haber resucitado. Duró 40 días con los discípulos y Él le dijo que esperaran en la promesa del Espíritu Santo de Dios. La promesa que fue oída de Él mismo. Y es necesario que nosotros podamos entender que Dios envió al Espíritu Santo. Los discípulos estuvieron atentos a lo que Jesús le había dicho a ellos acerca de la promesa, acerca de que estuvieran quietos hasta el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés ocurrió algo sobrenatural. Capítulo 1, estoy hablando del capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, hablando de ese Espíritu Santo. En Joel capítulo 2 está hablando también acerca del Espíritu Santo, que iba derramado sobre todo sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Y el Espíritu Santo de Dios sigue vigente todavía. A su nombre. Sigue vigente. Y traigo a memoria y me voy al pasado cuando el Señor me trajo a este lugar, o cuando por primera vez me llevó el Señor a un campamento, a ese sitio donde yo veía la juventud cómo adoraba a Dios, pero también veía una juventud llena del Espíritu Santo. Cuando llegué a este sitio veía como hombres y mujeres de Dios adoraban a Dios y se veía la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Había un hambre por el Espíritu Santo de Dios, había esa pasión por el Espíritu Santo de Dios. Había una pasión que cuando se cantaba con el tamborcito había un fuego, aleluya, que estremecía los cimientos. Pero a veces el posmodernismo nos atrapa. En el siglo XX, este siglo XXI nos está atrapando el posmodernismo. Todo lo vemos facilista, todo lo vemos normal, aleluya. Si busco a Dios, no busco a Dios. Si anhelo al Espíritu Santo, no anhelo al Espíritu Santo. Son una infinidad de cosas que hemos venido mirando en el transcurso del tiempo. Pero también he mirado cómo muchos hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo fueron apagando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede apagar en nosotros. No se puede apagar en la iglesia. A su nombre. Jóvenes que están pendientes en otras cosas distintas a lo que el Espíritu Santo, lo que Dios ha establecido. Y para mí me llena ver cómo la iglesia de pronto en medio de la adoración haya un mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. Lo que nos paramos en este púlpito, vemos las actitudes de algunos frente al mover y frente a la adoración de Dios. A su nombre. No lo estoy regañando, no lo estoy exhortando, simplemente es que usted medite lo que Dios quiere para hoy, para nosotros. Y es necesario que nosotros tengamos esa pasión, porque llegará el momento en que cuando el Señor venga por segunda vez, el Espíritu Santo será arrebatado, será quitado. Será quitado.
será arrebatado. Los muertos en Cristo resucitarán con el Señor, y luego los que hemos quedado, los que hemos permanecido en la fe, en la esperanza, en el amor, que hemos permanecido en la obediencia a la palabra del Señor, esos se irán con el Señor. 50%, como decía el pastor Alito, 50-50. Unos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. Porque hemos descuidado la comunión con el Espíritu. Y cuando usted descuida la comunión con el Espíritu, nos volvemos en hombres y mujeres carnales. Y no damos fruto del Espíritu, sino damos las obras de la carne. Pero más que todo esto, el título del mensaje es Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y me voy a la historia de cómo estos hombres en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba por un momento, para hacer una labor que Dios le había mandado hacer a los profetas, a Abraham, a Moisés, hombres que tuvieron encuentro sobrenatural con el Señor. La iglesia en este siglo necesita tener un encuentro sobrenatural con Dios. Así como los tuvieron los antiguos, así como los tuvieron los que tuvieron en el aposento alto, que estaban todos unánimes juntos, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba ¿qué? Toda la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Allí había medos, persas, había una cantidad de personas allí con diferentes clases de lengua, diferentes lugares había en ese sitio cuando ocurrió ese acontecimiento tan glorioso, tan especial, que sigue vigente cuando nosotros en unanimidad nos buscamos la presencia de Dios. La iglesia tiene que estar unida en un mismo parecer y un mismo sentir para que la gloria de Dios descienda con poder. Pero algunos estamos hoy posiblemente en nuestro pensamiento por allá afuera, por los quehaceres, por el trabajo, que tengo un error en el trabajo. Comenzamos nosotros a estar fuera del propósito de Dios. Por eso muchas veces no hay una gloria poderosa de Dios en la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse con poder como se levantó la iglesia primitiva. Volver a las raíces. Bethesda, hay que volver a las raíces. Volver a las raíces. Hay una nueva generación, la iglesia vino cambiando, gente va, gente viene, aleluya. A algunos no les gusta, a otros sí les gusta, otros se quedan, otros se van. Pero en ese día de Pentecostés estaban ¿qué? Unánimes juntos, aleluya. El concepto de lleno del Espíritu Santo se refiere a una persona que está influenciada, capacitada por el Espíritu Santo de Dios para realizar la voluntad de Dios. Hemos enfocado al Espíritu Santo simplemente en los milagros, en los dones, en los prodigios. Mucha gente quiere dones, que Dios lo use en dones, en milagros, en sanidad, en palabras de sabiduría. Pero mucho más que eso, y está bien que lo hagamos, pero mucho más de esto, el Espíritu Santo de Dios es aquella persona que nos hace hacer la voluntad de Dios, que es buena. ¿Cómo es? Buena y perfecta. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a realizar la voluntad de Dios. Que nos ayuda, que nos insta a hacer la voluntad de Dios. Y los hombres de la Biblia vemos cómo hacían la voluntad de Dios. Esto implica que Dios le ha dado a una persona poder y gracia para actuar según el propósito de Dios. El Espíritu Santo capacita, te ha llenado para que cumplas el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Usted debe descubrir cuál es su llamado, cuál fue su llamado.
Donde Dios quiere que Dios le use para edificar el cuerpo de Cristo. Y no simple para edificar el cuerpo de Cristo, sino para llevar el mensaje de salvación para que otros sean edificados por lo que usted tiene. A su nombre, gloria. Ser lleno del Espíritu Santo significa que está bajo la influencia y el poder de Dios, lo que se traduce en una vida marcada por sabiduría, la fe, el poder para servir, la capacidad para cumplir la voluntad de Dios. Le vuelvo a repetir: está bajo la influencia del Espíritu Santo y su poder, lo que se traduce es que es una vida marcada por la sabiduría. ¿Quién capacita al hombre de Dios o la mujer de Dios? El Espíritu Santo, para que tenga sabiduría, para que tenga fe. A su nombre. Poder para servir, pero para servir con regocijo, no por imposición, para servir, aleluya, con ese corazón humilde, para agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, para servir a ese Dios tan poderoso, para servir a la iglesia con amor, para hablar con sabiduría, los dones del Espíritu Santo que habla 1 Corintios capítulo 12, para hablar con sabiduría, no hablar, aleluya, toscamente. El Espíritu Santo nos transforma, nos cambia nuestro lenguaje para hablar con sabiduría, para acercarnos al hermano que de pronto esté pasando una dificultad y hablarle con sabiduría, con una palabra de aliento, con una palabra de amor, con una palabra que transforma, con una palabra que cambia, con una palabra, aleluya, que pueda surtir efecto, que pueda cambiar la actitud negativa que tiene esa persona. Ese es el Espíritu Santo. A su nombre. El Espíritu Santo nos capacita y nos empodera, o empodera a los creyentes, a nosotros, para vivir una vida que de acuerdo a los mandamientos de Dios. Él es el que nos redarguye cuando estamos fallando. Él es el que nos va a ayudar a cumplir esos mandamientos de Dios, a caminar bajo los preceptos de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, que aunque posiblemente venga la tentación, dice usted: no puedo pecar contra Dios, no puedo pecar contra lo que mora en mí. Hay personas que pecan, que ya recibieron el Espíritu Santo, y que eso se ha convertido en el corazón del creyente que peca. Porque no simplemente podemos ver los pecados visuales o los pecados más extensos, como la fornicación y el adulterio, pero pecamos con la mentira. Y eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Con mentiras, aún con palabras sucias, cuando nos enojamos con facilidad, pecamos contra Dios, fallamos a Dios, amén. Y eso nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo, amén, influenció a muchos hombres de la Biblia, a su nombre, y que fueron capacitados con sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús. Con poder, con inspiración. Fueron inspirados por Dios. Y uno de los personajes en esta mañana que vamos a empezar es Moisés. Moisés, a su nombre. Pero antes de Moisés, quiero hablar de que el Espíritu Santo también guía. En Juan 16:13. Vamos a leer Juan 16:13. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Juan 16:13 dice esta palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que le oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él guió a los jueces, Él guió a los líderes, Él guió a los profetas del Antiguo Testamento, aleluya. Pero también capacita al creyente con dones espirituales. Pero también esos dones espirituales, amén, deben producir
frutos en el carácter. El Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros lo recibimos, deben nosotros producir el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu Santo? Aquí lo citaron los niños: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos da esos frutos para formar en nosotros su carácter. El carácter de Dios es formado por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros. Él forma el carácter. El amor. Nos amamos los unos a los otros. Una de las cosas que habla 1 Corintios capítulo 3 acerca del amor. El amor es benigno, ¿verdad? No se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, ni se envanece. El amor nunca deja de ser. No hay profecía cuando no hay amor. A su nombre. Entonces eso es importante, que el Espíritu Santo empieza a formar ese carácter en nosotros y nos da el fruto del Espíritu. Así que airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos pero no pequéis. El fruto del amor, el fruto de la paciencia. ¿Cuántos aquí son pacientes? ¿Cuántos están en una fila en un banco y usted está desesperado y se quiere volar el turno? Ahí no obra la justicia de Dios. Ahí usted se voló el turno, le recogió el turno de la persona porque usted estaba desesperado. Ahí no está siendo paciente. Necesita que el Espíritu Santo le dé ¿qué? Paciencia. Por lo tanto, si usted descubre algo en usted, que hay una falla, pide al Espíritu Santo de esa falla que usted tiene en cualquier situación de su vida, para que Él empiece a obrar y empiece a florecer el fruto que usted necesita para que sea mejor persona. A su nombre. Qué bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo nos empodera. En Hechos capítulo 1 dice que y recibiréis poder, el Espíritu Santo de Dios, y me seréis ¿qué? ¿Dónde? Mucha gente quiere irse a otros países. Se enfocan en un país. Yo estoy enfocado en Colombia. Yo estoy enfocado en Turbaco. Es que yo quiero ser un evangelista para irme a las naciones. Aquí hay una nación que necesita de ti para que lleves el mensaje. A su nombre. Queremos relucir en otro sitio, en otro lugar, en otra nación. No. Si Dios te hizo nacer en Colombia, porque tiene un propósito contigo en Colombia. Y luego que si Dios quiere llevarte a otra nación, es porque Él quiere. Pero es necesario que te enfoques aquí en Conde, en Turbaco, en llevar el mensaje de salvación. Si nosotros no hacemos la gran comisión, la iglesia necesita realizar la gran comisión, no simplemente un grupito de personas. Es que esa tarea del evangelismo, no, esa tarea también es suya, porque Dios también le capacitó a usted, por eso le llenó con su santa unción para que le sirva al Señor aquí y afuera. Alguien que alaba a Dios en este día. Lo veo calladito en esa mañana. Dios es bueno. Moisés, uno de los personajes que tuvo un encuentro con la zarza que no se consumía, capítulo 3 del libro de Éxodo. Ahí estuvo Moisés en la zarza. Dice cuando él vio la gran visión, pero antes de que él hubiese visto la zarza, estuvo en Egipto, nació en Egipto. Amén. Nació en dos culturas, la cultura egipcia y la cultura hebrea. Su mamá fue quien lo crió. Su mamá le pagaron para criar al mismo Moisés. A su nombre, porque Dios permitió eso, de esa manera. Pero cuando creció en el tiempo, él vio cuando uno de sus compañeros de su familia, de su pueblo, lo estaban golpeando por un egipcio. ¿Qué hizo él? Él mató al egipcio. Era un hombre iracundo. Amén. La ira no obra la justicia de Dios. Así que varón y mujer, no te aires con facilidad. Si te airas es porque necesitas que el fruto del Espíritu Santo te dé ¿qué? ¿Cuál es el fruto? ¿Ah? La templanza. A su nombre.
Y él mató al egipcio y él pensó que nadie lo había visto. Escuche bien lo que voy a decirle en esta mañana. No hay nada oculto que no haya sido de manifiesto. Cualquier cosa que usted haga, a la luz saldrá las cosas. Tarde que temprano salen las cosas. Así que procure caminar derechito. Y si ha hecho algo oculto, procura venir a una consejería y procure arrepentirse. Porque así como Moisés le fue visto y fue escondido, y un caso también de David, que pecó también, todo lo tenía escondido, pero el profeta Natán fue a llevar un mensaje a él diciendo que había pecado contra Dios. Lo que usted haga, tarde que otro temprano, va a salir a la luz. Y no se queda y ni se ponga ni alegre ni contento. Que no, nadie me ha visto, nadie se ponen contentos como si el mundo de Dios estuviera pasando. Aleluya. Porque a veces cuando bajamos espiritualmente, cuando dejamos buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios, a veces el corazón se cauteriza. Y pensamos que todo anda bien. Dios es bueno. Entonces Moisés hizo eso y fue llevado al desierto, fue llevado a aquel lugar. Y en el desierto se encuentra ¿con qué? Con la primera manifestación gloriosa de Dios. Capítulo 3. Dice que cuando vio, dice que la salsa ¿qué? La salsa no se consumía. Porque en medio de la salsa estaba un ángel, aleluya, que brillaba. En medio de la salsa estaba un ángel. No se consumía. Su primer encuentro con Dios. Mi pregunta es, ¿se te ha olvidado tu primer encuentro con Dios y con el Espíritu Santo? Porque a veces se nos olvida en el tiempo. A veces nos acostumbramos tanto nosotros y nos familiarizamos tanto con el Espíritu Santo de Dios que en el tiempo a veces ya se vuelve monótono el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no sentimos como lo sentíamos en el primer momento en que recibimos esa llenura del Espíritu Santo. Yo recuerdo ese día en ese campamento, como el Espíritu Santo, yo decía, yo quiero lo que tienen esos jóvenes. Yo quiero lo que quieren esos jóvenes, porque fue un viernes en la mañana lo que estaba ocurriendo en ese sitio. Y en la noche, por primera vez veía, yo no sabía quién era él, el Espíritu Santo. Lo que sí sabía, lo que ellos me manifestaban. Siempre va a haber un referente en nosotros. Aleluya. Y quiero llegar a este puntico aquí. Referente. Ser referente en lo que usted es en Dios. Que nuestros hijos vean a unos papás llenos del Espíritu Santo de Dios. Apasionados por el Espíritu Santo de Dios. Para que nuestros hijos quieran lo que nosotros tenemos acerca de Él. Necesitamos eso. Y Moisés tuvo en ese primer momento ese encuentro con Dios. Que cuando se iba a acercar, que dijo, Moisés, quita tu calzado. Aleluya. ¿Por qué le mandó a quitar el calzado? Porque era un lugar ¿qué? Santo. Santo. Quita el calzado que está en tu corazón, que no te permite ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo le dio la fortaleza y sabiduría a Moisés para liderar a una gran nación que fue salida ¿de dónde? De Egipto. Allá salió de ese lugar. Dios lo mandó a que hiciera una labor, sacar a Israel
que duró 400 años en esclavitud en Egipto. Y ahí Dios lo utilizó y le permitió hablar con Dios y recibir los mandamientos de Dios. En el capítulo 32 recibe los primeros mandamientos, las primeras tablas, digamos así. Allí subió al monte, duró ¿cuántos días y cuántas noches? 40 días y 40 noches. Moisés era un hombre de oración. A veces buscamos al Señor en oración por una necesidad. ¿Por una qué? Necesidad. Cuando Dios responde la necesidad, dejamos de orar lo suficiente. No quiere decir que usted no ore, pero no ora con la misma intensidad que cuando tiene una necesidad. Estos hombres de Dios, estos profetas, constantemente tenían algo en común. Y lo común es la oración, la obediencia, la fe, la santidad. Y podíamos sumarle muchas cosas más. Entonces, Moisés, Dios lo cogió para hacer una labor específica. Lo capacitó. Amén. Y algo interesante, que el pueblo pensaba que Moisés ya había muerto en aquel sitio. Y mandó que le hicieran dioses. Hay dioses, hay voces todavía en nuestro corazón que no nos permiten ver lo que tenemos a nuestro alrededor. La presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que están en nosotros. Hay cosas del pasado. Hay cosas que están arraigadas en el corazón nuestro, como lo viejo, las viejas tradiciones. Todavía a veces nos deleitamos con las viejas tradiciones que se hacen cada fin de años o cada momento. El 16 de julio se la viene del Carmen y hay muchos que dicen, el 16 de julio. A su nombre. Pero mire, nótese algo, que Dios lo escogió. Y cuando descendió, Moisés vio que el pueblo se había desenfrenado. Había bailes, había un festejo alrededor de un becerro. Pero luego, en el capítulo 34, Moisés nuevamente sube, pero él tenía que alisar las tablas, tal cual como Dios se las había entregado inicialmente. Le llevó las tablas, las afinó y subió al monte. Y algo que me llama la atención: por segunda vez sube Moisés al monte, aquel lugar, el lugar santo. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuáles son tus encuentros con Dios? ¿Cuáles son tus encuentros con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué lugar tienes en tu casa para que tengas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios diariamente? No es de domingo a domingo, no es de viernes a viernes. Todos los días de nuestra vida tenemos que tener un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, en las noches, en la madrugada. No sé cuál es su hora preferida para buscar la presencia de Dios, pero Moisés buscaba la presencia de Dios. Subía al monte, subía al lugar a encontrarse con Dios, a escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo en aquella época siempre llegaba por un destello, por un momento. Ahora lo tenemos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué lo hemos contristado, iglesia? ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo en usted? ¿Qué ha hecho usted para que el Espíritu Santo se contriste? ¿Qué he hecho yo para que Él se contriste? Para que no haya fuego en el altar, para que no haya fuego en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo lo tenemos allí y sabemos quién es en nuestra vida, en nosotros hay fuego. Y en las mañanas, aleluya, encontrarme con Él y esperar el domingo, aleluya, junto con los hermanos en armonía, aleluya,
para que descienda una gloria en mi vida y que toda la iglesia sea llena de la gloria, de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que no hablan en lengua, aquellos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, sean llenos de esa gracia que usted tiene, porque hay que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y es la unción esa especial del Espíritu Santo. Mostrar lo que tenemos en nuestro andar diario, en nuestra vida matutina, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde usted vaya. Usted tiene que mostrar la gloria de Dios, y se lo voy a demostrar bíblicamente, que cuando Moisés bajó, no se daba cuenta que su rostro resplandecía. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, nuestro rostro refleja la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué usted refleja? ¿Qué refleja usted en la casa? Uy, aló, iglesia. ¿Qué refleja papá en casa? Mamá, ¿qué refleja usted? Joven, hijo, ¿qué refleja usted en casa? ¿Las obras de la carne o los frutos del Espíritu? No me lo diga. Usted sabe. Porque yo no soy adivino. Soy un hijo del Señor, simplemente que tengo un mensaje. Capítulo 34 de Éxodo. ¿Estamos de acuerdo en esa mañana? Éxodo 34, versículo 29 en adelante. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro que resplandecía, después que hubo hablado con ¿quién? Después de que hubo hablado con Dios. Nótese algo: después de haber hablado con Dios, es que se refleja la presencia de Dios. Después que buscamos a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, vamos a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Él reflejaba su gloria. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo constantemente, donde vayamos debemos que reflejar su gloria. ¿Qué reflejamos en el trabajo? ¿Te conocen como hijo de Dios o no te conocen como hijo de Dios? No sabes si eres cristiano o no eres cristiano, no eres cristiana o no eres nada, porque nunca hemos mostrado la gloria de Dios en tu vida, en donde estás. El que tenga oído para oír, oiga con el Espíritu dice a la iglesia. Personajes como Elías, Isaías, Jeremías, Eliseo, Samuel, recibieron inspiración del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios y predicar. Fueron inspirados por Dios. Yo cada vez que voy a predicar tengo que ir a la fuente, la presencia de Dios, para que me dé el mensaje, para que me dé la palabra que necesita el pueblo. Yo le decía: Señor, ¿qué necesita la iglesia? Necesita despertar. Toda la iglesia necesita despertar, todas las iglesias, porque muchos están enfocados en la palabra profética. Ahora el boom es las palabras proféticas. Profecía por aquí, profecía por allá. Y no estoy de acuerdo con la profecía, está bien. Pero hay profecías que están fuera del tiesto de lo que Dios quiere realmente. Profecías vienen, profecías van. Mujer de Dios, varona, Dios mañana te va a dar un carro. Prepárate que dentro de 5 meses tendrás un carro. No. La Biblia me enseña a mí en Deuteronomio 28: si obedeces los mandamientos de Dios y los pones por obra y los escuchas y caminas por esos preceptos, Dios te va a bendecir. A su nombre. Primeramente a Dios y su justicia, y el resto que viene por añadidura. La bendición está enmarcada en una obediencia para que te alcancen las bendiciones.
te alcanzarán si obedeces, te alcanzarán si cumples sus mandamientos, se alcanzará si lo oyes y lo pones por obra. La palabra profética infalible es la Biblia. Muchas palabras proféticas. El segundo personaje que voy a hablar en esta mañana es Elías. Dios se reveló a Elías a través de un susurro. Después de haber eliminado a los 400 profetas de Baales a su nombre. Tremendo. Y le dice a Jezabel: así como tú hiciste con mi profeta, así yo voy a hacer contigo, y Dios me añada más. Y Elías huye y se va. Vamos a la Biblia. Primera de Reyes. ¿Cuántos aquí tienen Biblia? ¿O tienen celular? Hemos cambiado el celular por la Biblia a su nombre. ¿Aló? Cuando vengan los apagones, que no haya luz durante tanto tiempo, porque eso va a venir, ¿cómo va usted? Si usted no tiene Biblia en su casa, ¿cómo va a leer? Porque aún hemos reemplazado la Biblia para ir a la iglesia, hemos reemplazado por un bendito celular. El celular te distrae. Abre la página para buscar el texto bíblico. No, busque su Biblia. A mí me enseñó mi pastora que aquí está la Biblia. Uso la Biblia y uso hoja. Dios es bueno. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19. Bien. Mira lo que le dijo. Mira, en el versículo 1 dice: cuando el rey Ezequías lo oyó. Perdón, este es el 2, el 1. Perdón. Ahora sí. Gloria a Dios. Gloria. Sí, Señor. Gracias. Así es. En el versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel. ¿Quién? Acab. Acab era el esposo de Jezabel. La nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me haga Dios, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Y él se fue corriendo. Versículo 11. Y dice: y le digo: sal fuera. Él estaba ¿dónde? En la cueva. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Mas en el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. ¿Qué nota usted en ese último pasaje? ¿Qué puede usted notar? ¿Qué usted puede ver? Elías había acostumbrado a las grandes manifestaciones de Dios cuando descendió fuego en el altar. Muchas manifestaciones, como veía Elías, esas manifestaciones de Dios. Y a veces nosotros nos hemos acostumbrado también a esas grandes manifestaciones, que a veces pasamos desapercibidos en el silbo apacible, como Dios se mueve. Cuando yo tengo un contacto con el Espíritu Santo de Dios, yo puedo reconocer su mover. Cuando yo estoy en comunión con Él, yo puedo percibir cómo Él se mueve.
A veces queremos culto de fuego, a veces Dios no quiere moverse en el fuego, Dios quiere moverse en el silbo apacible. Y a veces salimos de la iglesia, es que no pasó absolutamente nada, es que yo no sentía absolutamente nada. No, es que Dios estaba ¿qué? Moviendo en el silbo apacible, dándote una palabra, aleluya, a tu interior, para ti solo, para que puedas comprobar que Dios está allí. Y salimos del culto hablando y diciendo, no, es que no sentí nada. No siente nada porque perdiste ese contacto con el Espíritu Santo. Yo cuando voy a un sitio, a cualquier lugar que me inviten, ya yo voy con mi intención, ya voy con Él. Que aquí si hay siquiera 4 personas aquí, yo puedo sentir la presencia del Señor cuando yo llego al sitio, porque mi actitud es con Él. Y a veces la religiosidad ha opacado la presencia de Dios en nuestra vida. Nos hemos convertido en religiosos, en ir el domingo y listo, salir del culto y listo. Seguimos siendo las mismas personas. A su nombre. Iglesia, hay que despertar. ¿Sabe qué pasó con la casa de Abinadab? Cuando el arca fue tomada por los filisteos, fue llevada. Los filisteos, a causa del arca, hubo enfermedades, hubo tumores, hubo una cantidad de cosas que pasaron a los filisteos. Luego ellos lo mandaron en un carruaje. Y el pueblo de Israel lo encontró. Y fue llevada el arca a la casa de Abinadab. Duró 20 años la presencia, el arca, porque el arca representaba lo mejor para Israel, representaba la gloria de Dios para Israel. Sin embargo, estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo tiene usted que fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios y no ha pasado nada en su vida? No ha pasado nada. No pasó nada para Israel. Yo me imagino que él veía el arca. Supongamos que él veía el arca y caminaba por ahí y pasaba. Los hijos miraban el arca y pasaban por el arca. Sabían tanto familiarizados con el arca que no le dieron la importancia de lo que era el arca. ¿Qué importancia usted y yo le hemos dado al Espíritu Santo que mora en nosotros? El cuidado que debe tener nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, como ha sido en estos últimos tiempos. Algunos dirán, ¿quién es ese Espíritu Santo? Porque algunos no conocen al Espíritu Santo. ¿De qué me está hablando el pastor? De lo que se ha venido enseñando en las predicaciones por nuestra pastora, por lo que han predicado en este lugar acerca del Espíritu Santo. Pero Él es real. Él es real. Él es real. Iglesia, Él es real. No pasó absolutamente nada. Y cuando David determinó, eso está en Samuel capítulo 2, creo que 2:6. En Samuel habla de que David iba a llevar el arca a Jerusalén, pero no de la forma como Dios había establecido. Tenía que llevarla ¿quién? Los sacerdotes tenían que llevar el arca en los hombros. La responsabilidad de tu casa eres tú, varón, que muestre la gloria de Dios en tu vida para que los tuyos también reciban la presencia de Dios. La responsabilidad
eran los sacerdotes, pero David la puso en un carruaje nuevecito. Nuevecito. Iba por el camino del carruaje, en el camino pedregoso, arenoso, en algunos tramos, otras piedras. Pero cuando el arca se iba a caer, Usa, uno de los hijos de Abinadab, metió la mano. Posiblemente la hizo con una buena intención. Pero cuando tocó el arca, automáticamente murió. No sé si su papá le enseñó acerca que no podían tocar el arca. No lo sé. Pero él tocó el arca. Y cuando David vio este asunto, tuvo miedo. Pero le fue asignada llevar el arca. ¿A dónde? A la casa de Obed Edom. Dios te asignó a ti llevar la presencia, llevar la gloria, caminar en rectitud, lleno de los frutos, del fruto del Espíritu. Allí estuvo en la casa de Obed Edom 3. ¿Cuántos meses? 3 meses. Fue bendecida. ¿Por qué fue bendecida la casa de Obed Edom? ¿Por la profecía? No. Porque ellos valoraron lo que tenían. Tener el arca en esa casa para ellos fue un privilegio. Tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un privilegio que te fue otorgado a ti y a mí, que no lo merecíamos. Sin embargo, Jesús dijo a los discípulos: me conviene que yo me vaya para enviarla al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él los guiará a toda verdad. Él le enseñará todas las cosas de mí. No tenemos a alguien diferente, tenemos a alguien tan importante que es el Espíritu Santo de Dios, que nosotros tenemos que valorar, que amar, que vivir para Él. Porque Él tiene sentimientos. Cuando usted peca, Él se contrista. Dios es bueno. Y sigo leyendo la palabra del Señor. En el silbo apacible. Cuando hubo orado, ¿quiere respuesta de Dios? Vete a la oración. Es que allá no me voy para allá. Yo quiero escuchar una palabra por allá, para que Dios me hable allá. No, entra en secreto. Que tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Entra en oración a encontrarte con el Espíritu Santo, para que Dios te hable y te ayude a salir del enredo donde muchas veces nos metemos nosotros. Dios es bueno. ¿Qué tiempo tengo? Gloria a Dios. Isaías, tercer personaje. Posiblemente voy a llegar hasta aquí porque tengo la segunda fase. Me tocó predicarlo en 2 fases. Isaías vio visión de Isaías, capítulo 6, del 1 al 8. Isaías, ese reloj como que está embolatado. O a la misma hora. ¿Ah? Aleluya. ¿Cuánto lo hemos visto? Y ninguno le compra la pilita. Se le encarga a la pastora comprar la pilita. Vemos las cosas de la casa del Señor. Discúlpeme que se lo diga, pero
Eso no me corresponde a mí. Si tú amas la casa del Señor y tú le sirves al Señor, lo que tú veas malo, tú lo arreglas. Estamos como el gato, mima, para el Señor que nada. Es que yo doy los diezmos y las ofrendas. Ciertamente, da los diezmos y las ofrendas. Pero si usted va algo, la pilita, o comprarle un reloj, eso es bonito para el Señor. Amén. Sigamos adelante. Isaías, primer de los profetas mayores, Isaías, profeta mayor, primero de los profetas mayores. Capítulo 6 del 1 al 8, que dice, vamos a mirar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno del otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con tenaza, tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después le oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios escogió a Isaías para un propósito. Dios te escogió a ti para un propósito, pero era necesario que tuviera un encuentro con Dios. De la misma manera hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios para servirle al Señor. La revelación divina transforma y purifica. ¿Cómo se vio Isaías? Se vio como un hombre de labios inmundos. Había un pueblo de labios inmundos. Había crecido en un lugar donde se hablaba palabras posiblemente sucias. ¿Dónde nació usted? ¿En qué barrio nació usted? ¿En qué calle usted nació? Usted se vive en Turbaco, y aquí muchas cosas que pasan. El lenguaje turbaquero tiene muchas palabras y que a veces la hemos llevado a nuestro corazón y se ha convertido en una costumbre. Cuando se le presenta el ángel que lo vio, dice, ay, que soy qué, de labios inmundos. ¿Y qué hizo el ángel? Pasar el carbón encendido en sus labios para purificarlo, y lo llamó a qué, a una misión. ¿Quién irá? ¿Qué dijo él? Heme aquí, envíame a mí, para una misión. En este tiempo Dios te escogió para una misión, y es necesario que esa misión que Dios te dio se cumpla. Pero también necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas la guianza del Espíritu Santo para ejercer la misión que Dios te dio. Dios me habló hace como 3, 4, el año pasado, y me dijo algo. Yo soy adorador, me gusta tocar, Él me dijo, párate por un momento, porque el propósito tuyo no es tocar, tu propósito es llevar el mensaje. Que ya no te vea la gente como un músico, que te vean como un pastor en el cual yo te he llamado. Me había desenfocado por estar pendiente a esta parte, pero luego que hace, me enfoca y me lleva a lo que soy ahora. Y me dijo, prepárate y estudia. Había dejado de estudiar en el instituto bíblico por rebelde, porque me cambiaron el pensum en aquella época.
Pero me dijo, ahora te necesito que estudies, te prepares, porque la generación que viene tiene muchos argumentos acerca de mí. Y dentro de la iglesia hay muchachos jóvenes que tienen tantos argumentos que están fuera del tiesto de Dios. Argumentos. Y he escuchado muchos mensajes acerca de la adoración. Somos adoradores. Es un medio para que Dios se glorifique. A alguien le dije hace poquito de día, es un medio. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu misión realmente? ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión es llevar el mensaje de salvación a muchas personas. A muchas personas. A veces nos enfrascamos en nosotros mismos y ir a un cierto evento y allá está todo el mundo, pero mientras tanto la gente afuera se pierde. Yo no digo que no pueden hacerlo, pero el enfoque que Dios nos da a través de las Escrituras es ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. La misión de Isaías era llevar el mensaje al pueblo que se había desenfrenado, un pueblo que se había apartado de Dios. Y comenzó Isaías a hablar el mensaje. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida purifica nuestro ser, purifica nuestra alma, purifica la vieja naturaleza, la cambia en una nueva naturaleza. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él pudo entender su llamado, su misión, que fue escogido, que tuvo un encuentro con el mismo Jesús en el camino de Damasco. Ahí tuvo un encuentro con Jesús, estuvo 3 días en ayuno, estaba ciego. Ananías fue y le llevó el mensaje, le quitaron las escamas, caían sus escamas cuando el varón oró por él. Y comenzó su misión, pero primero se preparó para la gran comisión y misión que Dios le había mandado. Instrumento es este en mis manos. Entonces necesitamos, y termino con este personaje. Jesús nos da ejemplo. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué pasó con Jesús? A los 30 años llegó a aquel sitio. Y dice la palabra del Señor que cuando entró en las aguas y emergió, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? En forma de paloma. Pero también me llama la atención otro texto bíblico en Lucas capítulo 2. Cuando María fue llena, fue abrazada o cubierta por el Espíritu Santo, donde iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando María va donde Elizabeth a visitarla, tenía ya 6 meses de embarazo, dice la Biblia. Y cuando llegó María a aquel sitio, dice que el niño saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una mujer anciana, pero que se desvivía por la presencia de Dios. Aún los ancianos, no importa la edad, no importa tu edad, síguete llenando de la gloria de Dios. Es que ya yo estoy vieja para ir a ayunar, yo estoy vieja para esto. No, aunque tenga la vejez que tenga,
Sigue adorando a Dios como lo solías hacer en tu juventud. Yo me estoy poniendo viejo también, pero lo seguiré adorando hasta el día de mi última existencia y mi último respirar. Porque sé cuando Él me tomó el Señor. Yo recuerdo ese campamento tan maravilloso que yo tenía que regresarme a tocar en el Hotel Hilton el sábado. Y en la noche del viernes ocurrió algo sobrenatural que aunque no entendía, y lo pude entender en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Cuando empezó el mover del Espíritu Santo, mi pastora Nachi me impuso la mano y descendió una gloria. ¿Por qué entonces yo no he de amar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué no apasionarme por el Espíritu Santo de Dios? Las cosas son pasajeras, para Dios es eterno. Y el Espíritu Santo es eterno. Él no es pasajero, la música es pasajera, las adoraciones son pasajeras, pero el Espíritu Santo de Dios permanece. Grupos van, grupos vienen. Alabanza van, alabanza vienen. Pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué es mejor? Tenerlo a Él que tener unos tambores. Él me dijo, no, eso déjalo allí. Cuando sea el momento, lo vas a hacer. Pero enfócate en mí. Fue algo glorioso, mi hermano. Yo no sé si usted algún día lo ha experimentado. Y si nunca lo ha experimentado, joven, yo te insto y que pruebes quién es el Espíritu Santo de Dios en realidad. Me quitó lo que más me amaba, pero Dios me dio algo para amar más que eso. Es su presencia. En ella hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Es el Espíritu Santo. Que el adorador que cuando venga aquí, en este punto, en este sitio, sea para Él, no sea para usted, no es para la iglesia. Yo vine, voy a adorarlo a Él y vine a predicar para Él. Yo no predico para usted, yo predico para quién, para Él, para que Él se glorifique en usted a través de su palabra. Y yo no voy a traer mensajes rebuscados para complacerles. Siempre trae un mensaje que Él me dé para edificarlos. Porque de nada me sirve traer un mensaje que usted quiere escuchar, pero que no va a tener ningún significado en su corazón. Aunque la palabra nunca vuelve vacía, Él siempre cumplirá su propósito en nosotros. Así que levántese en este día, póngase de pies, aleluya. El que quiera hacerlo, simplemente hago un llamado. Los adoradores los necesito aquí. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Necesitamos de Él. Yo necesito más que nunca de Él. Cámbiame, transfórmame,
hace maravilla en este día. Dios es bueno. Adoremos al Señor. Me permiten bajarme del púlpito. No tengo ni oro ni plata. Cuando fue Juan a encontrarse con el paralítico, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. reflexiona en la palabra primero. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como ver la vida como
te voy a invitar a que juntos, todo el que quiera salir de su lugar de comodidad, que es su silla, todo aquel que quiera una reconciliación con el Espíritu Santo, que venga aquí al altar. Todo el que desee, y aquellos que quieren experimentar lo que es el Espíritu Santo, también puede venir. Algunos dirán: yo quiero lo que él está diciendo, lo que el pastor predicó en ese día. Yo quiero saber si es verdad lo que él dice. ¿Quién quiere más del Espíritu Santo? Hola Iglesia, estos son nuestros horarios de servicio. Martes y sábado, ayuno y oración, 7:30 AM. Viernes, servicio de oración, 7 PM. Domingo, nuestra escuela dominical, 7:30 AM. Los esperamos. Y recuerda, Bethesda es tu casa.